Después de una ruptura, la mayoría de las personas con el estilo de apego ansioso tienen un solo objetivo en mente: recuperar a su ex. Entonces se lanzan de cabeza para tratar de entender qué falló, qué hice yo, cómo puedo solucionarlo. Y muchas veces están dispuestas a recuperar esa relación aunque eso implique traicionarse. Y cuando eso pasa, por lo general es súper fácil adivinar que la persona que se fue probablemente tiene un estilo de apego evitativo. Porque claro, estas relaciones suelen ser bastante dramáticas, intensas, a veces tóxicas, pero sobre todo súper adictivas. Y por eso es que este tipo de vínculos se sienten como algo irreemplazable. Pero hay algo que no se dice lo suficiente. No todas las relaciones merecen una segunda oportunidad, porque hay historias que, a pesar de que pueden estar llenas de amor, también están llenas, repletas de heridas. Heridas que, si no se atienden, si no se reconocen, por lo general se repiten. Y si decidís, aún con todo esto, volver con esa persona que se fue, probablemente va a venir una segunda ruptura y esta vez va a ser mucho peor. Por eso en este video te voy a mostrar exactamente eso. Relaciones que, aunque sean adictivas y aunque duelan mucho el hecho de que se terminen, no deben ser reparadas. Porque todo lo que tenga que ver con este vínculo está tan contaminado que requeriría demasiado trabajo para poder reparar las fibras emocionales que se rompieron. Entonces la garantía es que probablemente todo lo que pasó acá, en una segunda parte, se volvería a repetir. Pero ojo, esto que te voy a contar no te lo voy a contar desde la teoría. Te la voy a contar desde ejemplos de personas que han buscado ayuda conmigo en mis sesiones privadas y que me han permitido, obviamente cambiando nombres y demás, me han permitido compartir sus historias para que tal vez esto te pueda ayudar a despertar. Son 4 historias que marcan un antes y un después. Relaciones que, aunque fueron importantes y fueron relevantes, dejan una herida tan profunda y dejan cicatrices tan duraderas que no valen la pena. Porque cuando suceden este tipo de situaciones, lo que se rompe no es solo la relación, es tu capacidad de confiar, tu capacidad de entregarte y tu capacidad de volver a empezar dejando el pasado atrás sin tener que estarlo trayendo para demostrar qué tan hijueputita es esta persona. Entonces, la sanación real a veces no es volver. La sanación real es dejar que todo se termine de romper. La sanación real es cerrar la puerta y volver a vos. No volver ahí, volver a vos, a tu esencia, a tu verdad. Y eso es lo que quiero acompañarte a que tal vez puedas entender hoy. Así que vámonos, vámonos, carajo. Escuchar historias de personas que han vivido lo que probablemente vos estés viviendo hoy tiene un poder increíble, posiblemente más que un video de 20 minutos que pueda tirar sobre la teoría del apego, por ejemplo. Porque aquí es cuando te das cuenta de que todos estamos en el mismo mar, no en el mismo barco, pero sí en el mismo mar. Porque algunos van en bote pesquero, otros van en lancha, otros van en kayak, otros van en yate, algunos incluso, como Jack, van aferrados a un pedazo de madera, pero todos estamos en el mismo mar. ¿Hay alguien aquí con vida? Porque sí, las relaciones de pareja tienen una característica y es que son a veces muy difíciles de navegar. Pero volviendo al tema, cada historia de estas que vamos a ver hoy es distinta, pero tienen algo en común. Hubo un momento en donde el amor no fue suficiente para poder sostener la relación. Una mierda, sí, pero real.
Hubo un momento en donde ya no se trató de cuánto queríamos a la otra persona, sino de cuánto estábamos dispuestos a soportar. Pero bueno, en estos ejemplos de hoy, algunos intentaron regresar, otros cerraron definitivamente sus puertas. Y vos, que estás viendo este video, tal vez en este momento no tenés la menor idea de cuál de los dos caminos tomar. Entonces escucha con calma, mucha calma. No para juzgar ni para que después salgas corriendo como pollito sin cabeza, desesperada o desesperado, para ver cómo haces que se muevan las ruedas de lo que vos querés que pase, sino para que en estas voces encontres potencialmente algo que resuene con vos y que te ilumine el camino para que te empeces a mover hacia adelante. Laura y Tomás se conocieron en la U. Tomás era un poco mayor, era callado, reservado, hombre de pocas palabras y por supuesto, con ese aire de misterio que a todas las personas ansiosas derrite, sobre todo cuando ese misterio es medio evitativo. Ella, por supuesto, era más extrovertida, más expresiva, más intensa, y donde él se contenía, ella se desbordaba. Donde él dudaba, ella empujaba. Y bueno, gracias a esa danza inicial, se enamoraron rápido, echaron pa'lante. Y durante los primeros meses, un idilio, una belleza, todo fluía, risas, química, planes a futuro, todo lo que una persona con el estilo de apego ansioso sueña y añora y atesora como lo mejor que le podría pasar en la vida. Pero al final del primer año se empezaron a ver algunas grietas. Nada grave. No era una bandera roja ni mucho menos, pero sí algunas grietas. ¿Cómo? Silencios incómodos cuando ella quería hablar de algo importante. O reproches de que ella es muy intensa cuando estaba tratando de expresar algo que sentía. Pero igual Laura lo justificaba todo. Cuando salía con las amigas a tomarse un cafecito, les decía que bueno, que sí, que era un poco complicado, pero que él era un hombre diferente, que él necesitaba demasiado espacio, pero con paciencia y con amor, ella, Wonder Woman, iba a lograr cambiar a Tomás. Y así pasaron 2 años más. Laura quedándose callada para no incomodarlo, Laura pidiéndole perdón por sentirse sola, Laura haciéndose pequeñita para que todos los deseos y todos los anhelos de Tomás se hicieran realidad, y Laura explicando con mucha paciencia qué era lo que necesitaba y recibiendo monosílabos como respuesta. Pero no todo era súper malo. A veces Tomás llegaba con flores, a veces Tomás hacía planes, a veces Tomás planeaba una vacacioncita, a veces Tomás se sentaba a hablar de eventos que estaban pasando alrededor en las noticias y demás, y tenían conversaciones profundas. Entonces, cuando ella recibía esa migaja, automáticamente su batería se cargaba a 100 y se volvía a meter de cabeza en el vínculo llena de ilusión. Pero como una repetición macabra de un patrón destructivo, cada momento de conexión era seguido por 3 días de silencio, de desaparición. Y cuando Laura llegaba y preguntaba, hey, Tomás, ¿qué pasó? ¿Por qué te desapareciste? La respuesta de Tomás era, porque necesito espacio y si no lo puedes entender, tal vez no deberíamos estar juntos, pero si quieres estar conmigo, vas a respetar ese espacio. Y eso no es un límite sano, eso es más una imposición, una amenaza. Y claro, los momentos de terror que vivía Laura en esos 3 días de desaparición eran impresionantes, porque en su cabeza ya se estaba formando todo tipo de escenarios acerca de qué putas andaba haciendo Tomás en esa desaparición, qué me espera, qué me voy a encontrar, con quién andará, cuál es todo el misterio, en fin. Destrucción total. Después de 4 años, ya Laura no tenía la menor idea cómo pedir un poquitito de conexión y de compañía y de atención sin sentirse como que estaba pidiéndole a aquel huevón que le diera un riñón. Entonces se acostumbró a estar con Tomás, pero sintiéndose totalmente sola. Se acostumbró a dormir con alguien que se sentía como abrazar una almohada.
se acostumbró a hablar de su propia relación como si estuviera caminando en un campo minado. Hasta que una noche, después de una discusión súper tonta acerca de a dónde iban a comer, Tomás le contestó sin levantar la voz, pero siendo un hijo de putita, le dijo, ¿ves como con vos todo es un conflicto? No podemos ni siquiera decidir a dónde vamos a ir a comer porque ya te pusiste como la niñita dramática que sos. Uy, papá, lo dijo. Dijo las palabras mágicas. Niñita dramática. Y Laura, que tenía años de llorar, de suplicar, de ponerse a alfombra, de permitir esto, de no poner límites, de no ponerle un pare a esta situación, Laura no dijo nada, no reaccionó, no soltó ni media lágrima. Laura llegó a la casa, hizo la maleta, le dijo a Tomás, me voy a casa de mi hermana, se fue y Laura no regresó. No hubo gritos, no hubo portazos, no hubo reproches, no hubo nada. Algo se rompió adentro de Laura y parecía que ya fue suficiente. Y claro, esto fue súper valiente, pero no fue fácil, no fue heroico. Laura pasó semanas llorando, dudando, escribiendo y reescribiendo mensajes que nunca envió, pero que explicaban y sobreexplicaban por qué era que había tomado la decisión de irse. Leía y releía las conversaciones con Tomás para ver si, ¿será que estoy exagerando? ¿Será que estoy ahogándole un vaso de agua? Pero algo adentro de ella sabía que no, que el amor no debe sentirse como un campo de batalla, que el amor no debe permitir que ninguno de los dos camine de puntillas o sobre cáscaras de huevo. Y por el lado de Tomás, bueno, Tomás escribió 2 o 3 veces en las siguientes semanas con mensajes súper, súper, nada que ver, vacíos, sin ningún sentido. ¿Podemos hablar? Después otro que decía, no entiendo qué es lo que pasó, por qué todo lo tenés que exagerar, cuál era la necesidad de agarrar tus cosas e irte de esa forma. Y por último, uno que decía, lo siento, Laura, hasta aquí llego. Yo te quise a mi manera, pero Laura no contestó. Y no contestó no porque haya dejado de amar a Tomás, sino porque se había roto tantas veces en tantos lugares diferentes que ya no había forma de volver a pegarla. Ya no había forma de volver a juntar esos pedazos y a hacer algo que se pareciera a Laura. Y cuando Laura se dio cuenta de eso, por primera vez en muchos años, durmió tranquila. Guillermo es un tipo súper especial, un tipo bueno, transparente, libro abierto, pero Guillermo tenía un problema. Le costaba muy poquito enamorarse y le costaba demasiado soltar. Entonces, cuando Guillermo cometía el error de escoger a la persona que no era, la vuelta y el drama y la destrucción eran bestiales. Entonces, cuando Guillermo conoció a Camila, finalmente sintió que por fin había conocido a alguien que, puta, valiera la pena, inteligente, segura, y tenía una forma de hablar que hipnotizaba a Guillermo, así como un canto de sirena, en segundos. Y aunque desde el principio Memo se dio cuenta que Camila no invertía lo mismo que él, sí le vio algo diferente. Se enamoró perdidamente. Aunque después de un tiempo de trabajar juntos, pudimos ver que la anterior también se sentía diferente, y la tras anterior también, y la que vino antes de esa, y la que vino antes de esa. Es decir, a Memo se le olvidaba todo lo que había vivido en sus relaciones anteriores y en la nueva siempre encontraba a la gran diosa. Y aunque esta diosa, Camila, no daba mucho, igual este men invertía por los dos. Entonces los primeros meses fueron súper emocionantes, porque aunque ella era un poquito esquiva y eso a Memo lo confundía, también lo seducía profundamente. Entonces siempre decía, no importa, yo voy a seguir dando lo que doy, voy a seguir disfrutando esto y ya van a ver que con el tiempo ella va a empezar a darme un poquito de todo lo que yo le doy. Y cuando decía que daba por los dos,
daba por los dos. Memo estaba presente en todos los cumpleaños de los amigos de Camila, pero Camila no estaba presente nunca en los cumpleaños de los amigos de Memo. Cuando Camila tenía un mal día, Memo se tiraba de panza para cumplir cualquier deseo que la princesa tuviera, pero cuando Memo estaba enfermo, a veces ni lo llamaba. Cuando Camila tenía que viajar por trabajo, Memo se despertaba a las 2 de la mañana para llevarla al aeropuerto, pero no se quedaba a dormir con ella porque a ella el día antes de un viaje le gustaba estar sola. Entonces Guillermo se despertaba de madrugada para llevarla al aeropuerto a la princesa y luego llegaba a casa y había perdido la mitad del sueño de la noche. Pero además, Memo dejó de ver amigos, pospuso viajes, dejó de planificar absolutamente nada que no incluyera a Camila y Camila no quería ser incluida en sus planes. Pero ojo, no era que Camila lo obligaba, para nada. Era que él pensaba que el amor era insistir, perseguir, permitir, adaptarse, sobreadaptarse. Pero aún con todo ese esfuerzo, Camila no respondía. Es más, Camila hacía todo el tiempo cosas que a Memo lo destruían, lo dejaban knockout en la lona. No respondía mensajes, se perdía por días. Cuando tenía un plan importante a veces no lo incluía. Y cada vez que él intentaba hablarlo, preguntar, pedir alguna explicación, la respuesta de Camila siempre era desprecio, fastidio también. Como si las emociones de Memo fueran un fucking capricho. Ay, Memo, qué cansado. Sos demasiado sensible, Memo. O sea, si no vamos a poder seguir. En ese momento Memo se hacía pequeñito, se tragaba su frustración y ponía buena cara. Entonces, volvía a adaptarse. Y cuando ella aparecía con un gesto bonito, o con una conexión, un momento breve de conexión, o con una palabra bonita, o con un abrazo, o incluso con una revolcadita, automáticamente Memo... Hasta que una noche, después de estar 2 años juntos, después de tantas situaciones que Memo dejó pasar, después de tantas dudas que Memo tuvo que nadie le ayudó a poder esclarecer, después de tanto miedo que sintió durante tantas noches donde veía la ruptura tan cerca, Memo se atrevió a decirle a Camila que avanzaran. Démosle para adelante, vámonos a vivir juntos, construyamos algo más sólido, pensemos en matrimonio. Y Camila, sin mucho rodeo, sin mucho burumbum, se volvió y le dijo, Memo, a mí me encanta estar con vos, pero yo no veo eso con vos. Yo no creo que vos seas la persona con la que yo voy a construir eso de lo que me estás hablando. Pero en el lugar de intentar convencerla, en el lugar de doblarse y tratar de sostener esto, en el lugar de tirarse al piso y hacer un berrinche y tener un patatús, Memo no respondió. Memo se levantó y se fue. Cerró la puerta y chao. Y por primera vez desde el inicio de la relación, Memo no la buscó. Memo no le escribió pidiéndole explicaciones o tratando de convencerla de que ese es el camino. Y claro, esa semana Memo no comió ni un poquito, no durmió, lloró toda la semana y por dentro se sentía como un perro abandonado al lado de la autopista. Hasta que en medio de su drama, después de haberle compartido la historia a todos sus amigos y después de haber buscado consuelo en todas las personas sobre compartiendo y dando más información de la que debía y demás y demás y demás, una amiga que quería mucho a Memo, que quiere mucho a Memo, le dijo algo que automáticamente le hizo clic. Memo, vos querés volver para que ella te elija, cuando en el proceso te estás dejando de elegir a vos mismo. Date cuenta, ella no es. Y algo hizo clic en la cabeza de Memo. Por fin, como el marinero que ve tierra después de meses de estar en alta mar. Y ahí Memo empezó a hacer su verdadero duelo. No por ella, sino por todas las veces que entregó sin recibir nada a cambio. Por todas las veces que confundió amor con sacrificio. Por haber creído que insistir era lo mismo que amar. Pero lo entendió, lo sostuvo. Y bueno,
hizo un contacto cero en el que claramente se veía que lo estaba haciendo para ver si podía manipular a Camila para que regresara. Y durante ese tiempo no hizo cambios importantes. Pero claro, en ese momento, Memo todavía no sabía que el contacto cero no es para eso. Camila volvió a escribirle un par de meses después. 2 meses le duró la etapa de alivio a esta muchachita. Y el mensaje, súper doloroso, porque solamente decía que, ay, mi pelón, estuve pensando en vos. Memo era pelón. Entonces Memo no respondió de inmediato y pasó un día completo dándole vueltas a la casa sin poder detenerse ni un minuto pensando en qué hacer, y ese día no le respondió. Pero al día siguiente le respondió, porque sí, Memo quería volver. No porque Memo no supiera lo que valía, sino porque a veces la persona que más da se queda enganchada en un ciclo de pensamiento de que la otra persona en algún momento va a aprender a dar. Y eso no es tan cierto. Luciana siempre había sido una persona súper confiada. Era de las personas que cuando te preguntaba si todo estaba bien y vos decías que sí, aunque tu lenguaje corporal dijera que no, pues ella te creía. Y eso la hacía una persona súper atractiva. Y con Antonio no fue la excepción, porque con él todo fluyó, todo fue vacilón, todo fue jijiji, jajaja, todo fue divertido. Antonio era un súper buen conversador, súper buen bailarín, un tipo súper afable, súper todo bien. Era la persona que al mal tiempo, buena cara, siempre. Pero Antonio no profundizaba en nada. Todo era ahí raspando la superficie. Y bueno, mientras todo fluyera, todo bien. Al principio, esa facilidad de Antonio para apenas raspar la superficie con algunos temas, a Lucía le parecía súper relajante, súper atractivo, porque en el historial de Lucía había estado involucrada en relaciones súper dramáticas, súper intensas, súper densas, así como nadar en petróleo. Y de esas relaciones, ella había aprendido, o tal vez había creído, que el amor siempre iba a ser así. Entonces, cuando conoció a Antonio, conoció un nuevo mundo. Pero con el tiempo, esa suavidad y esa frescura empezó a sentirse como evasión. Antonio no compartía nada de lo que sentía. Antonio no profundizaba en ningún tema. Antonio nunca jamás en la vida hablaba de sus emociones. Entonces, cuando ella preguntaba algo serio, Antonio le salía con un chiste. Y cuando ella se enojaba, Antonio la abrazaba por detrás y le daba un beso y le decía, no seas exagerada, pero nada que hacer. Conforme avanzó la relación y el compromiso se hizo cada vez más profundo, Luciana se empezó a sentir sola. Pero como Antonio siempre volvía con un plan, con una cena, con flores, con sexo, ella se calmaba, pensaba que todo había vuelto a la normalidad y vamos para adelante. Ella explicaba y se vendía la idea de que no todo el mundo ama igual. Entonces probablemente aquí el problema soy yo. Soy demasiado ansiosa. Hasta que una madrugada, después de 2 semanas de una desconexión de Antonio, donde dejó de hablar tanto, dejó de conectarse tanto, dejó de estar presente, se convirtió en algo un poquito más de misterio. Luciana no pudo aguantar la tentación, se esperó a que Antonio se durmiera y se fue a hacer algo que es absoluta y completamente inaceptable en ninguna relación. Se fue a revisar su teléfono. Según ella, nunca lo había hecho antes, pero esa noche, algo le dijo que revisara el celular. No fue una sospecha puntual, no había ningún tipo de evidencia. Fue simplemente esa vocecita en la cabeza que le dijo, dale, dale, ahora es tu oportunidad, ahora es cuando, dale, anda a revisar. Y lo que Luciana encontró no fue una infidelidad física, fue algo mucho peor. O por lo menos muchas personas me han dicho que eso por mucho es peor que una infidelidad física. Conversaciones súper profundas con otra mujer. Mensajes de madrugada, fotos con cosas cotidianas,
comentarios de cómo se sentía con Luciana, chistes internos, en fin, un vínculo emocional que lo tenía todo, excepto respeto por ella. Antonio pegó un brinco a las 3 de la mañana cuando abrió los ojos y tenía a Luciana con cara de loca, con el celular en su cara. Y esa frase fue una puñalada que dolió más que lo que acababa de leer. Porque con Antonio siempre pasaba lo mismo. Nada, nunca pasaba nada, nunca se hablaba de nada, nunca se resolvía nada. Esa noche, Luciana tenía los ojos tan hinchados de llorar que algo pasó, algo cambió en su mirada, en ese brillo que nunca más se volvió a recuperar. Antonio le pidió perdón, Antonio le dijo que había sido un escape, que no significaba absolutamente nada, que él la amaba, que él quería continuar. Y durante un tiempo, ella intentó perdonarlo, intentó confiar, intentó no volver nunca más a revisar teléfonos, ni a estar pendiente, ni ver cuando entraban mensajes, nada. Lo intentó. Obviamente había algo que no la dejaba confiar ni en su propia sombra. Entonces, cuando Antonio se atrasaba después del trabajo y llegaba un poco tarde, detonación. Cuando Antonio se metía a ducharse y se llevaba el celular en la mano, detonación. Cuando Antonio se reía leyendo un mensaje, detonación. Y claro, así no se puede vivir, así no se puede amar. Entonces Antonio intentó durante semanas hacerla sentir como que la seguridad había regresado, pero ya era muy tarde, ya ese barco había zarpado. Y aunque uno reconoce que el amor no se borra por una traición, sí es imposible que el amor sobreviva cuando está expuesto por largos periodos de tiempo a la desconfianza. Pero Luciana no aguantó, Luciana se fue, Luciana no volvió, porque Luciana se dio cuenta de que el chiste no está en saber perdonar, sino que el chiste es poder volver a confiar, poder volver a sentirse segura. Y ese barco ya había zarpado. Entonces, chao, porque con Antonio eso ya era misión imposible. Enrique y Mariana eran de mundos completamente distintos. Enrique era ingeniero, mente metódica, cuadrada, futuro planeado, todo era análisis, todo eran datos, todo eran números. Y Mariana era un huracán. Mariana era artista visual, Mariana era medio hippie, medio alma libre, todo le resbalaba, le encantaba el arte, le encantaba la noche, le encantaba la bohemia. Pero bueno, así es la magia de este negocio, así funciona. Cuando se vieron en un concierto y los presentaron, hubo un chispero. Enrique decía que Mariana le aflojaba las ideas y Mariana decía que Enrique la aterrizaba y que era su cable a tierra. Durante los primeros 2 años, esas diferencias entre ellos era magia pura. Mariana aprendió a vivir un poquitito más estructurada y a entender un poquito más de métodos y de practicidad. Y Enrique aprendió a vivir un poquito más en el presente, en el aquí y el ahora. Pero con el tiempo, esa brecha no solo se mantuvo, sino que se amplió. Enrique empezó a avanzar, sacó una segunda maestría, cambió de trabajo, empezó a ver cómo sus ingresos empezaban a crecer, empezó a rodearse de personas con las que hablaba de temas que a él le gustaban muchísimo, que a él le apasionaban. Pero Mariana, en cambio, se quedó estancada. Seguía yendo a los mismos conciertos de siempre, con el mismo círculo de amigos de siempre, con los mismos hábitos, con los mismos conflictos, con los mismos pedos mentales. Mariana no tenía la más mínima intención de moverse para ninguna parte. Y claro, cuando Mariana vio que Enrique se empezó a mover hacia adelante y que estaba dejándola atrás de una manera muy visible, ella lo empezó a llamar capitalista, aburrido, predecible, mente cuadrada. En fin, de todo para tener la posibilidad de hacer que Enrique se quedara a su lado, que no creciera y que ella pudiera seguir viviendo la vida que estaba viviendo.
Entonces empezó a castigarlo primero sutilmente, pero después le fue subiendo 2 rayitas y 2 rayitas y 2 rayitas y 2 rayitas, y además de castigarlo con una ausencia que era absoluta y totalmente a propósito que lo hacía, también empezó a criticarle todo y empezó a ponerse agresiva con esas críticas. Entonces se burlaba de cómo pensaba, se burlaba de cómo se vestía, se burlaba de lo que estudiaba, de lo que veía, de lo que le llamaba la atención, se burlaba de sus hobbies, se burlaba de sus amigos, dejó de acompañarlo a los eventos importantes de su trabajo. Le decía que su jefe y que sus compañeros de trabajo eran superficiales, que era gente mierda, que no servían para nada. Enrique estaba cambiando. Enrique estaba evolucionando, estaba creciendo, estaba empezando a cumplir metas, sueños, estaba empezando a ver reflejado todo el fruto de su trabajo y de su esfuerzo. Pero Mariana no quiso acompañar ese crecimiento. Mariana decidió quedarse donde estaba desde los 20. Decidió no moverse, decidió no mover un dedo por la relación. Pero Enrique lo intentó todo. Le habló bonito, le habló con cariño, le habló con compasión. Le dijo que él no esperaba que ella hiciera exactamente lo que él estaba haciendo, pero que sí esperaba de que se moviera hacia adelante, que evolucionara, que saliera de ese grupo de amigos en donde estaba desde los 20 y que nada había cambiado y que siempre eran las mismas conversaciones, siempre eran los mismos problemas, los mismos dramas, los mismos malos hábitos. Y ella respondió como buena evitativa, tomándose esto tan a pecho que se desapareció por 3 días primero. Luego empezó a dejar de contestar mensajes, dejó de estar presente, dejó de conectar emocionalmente y cuando sí hablaba, solo tiraba palabras hirientes. O sea, a la mierda los pastores. Porque Mariana no peleaba. Mariana te escuchaba, luego te tiraba una piedra y posteriormente huía. ¿Parecido a quién? A los evitativos. Hasta que un día Enrique le dice a Mariana que están invitados los dos a una cena de trabajo donde todas las parejas de los trabajadores están invitados, incluido ella, y que también la esposa del jefe va a estar ahí, que es un evento de celebración, que cumplieron no sé qué metas y no sé qué y no sé cuánto. Perfecto. Mariana le dice, no way, yo ahí no voy a ir. Esa gente es superficial, aburrida, cuadrada, solo hablan de plata, son unos hijueputas capitalistas que solo les interesa quién tiene qué, que quién va a dónde, que para dónde vamos, que la cosa. No, 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 no. Andate vos. De todas maneras, yo estoy súper ocupada porque tengo una entrega súper importante y tengo que terminarla y es de artes visuales y que es mi cosa y que no sé qué y que no sé cuánto. Y, ok, perfecto. La tarde siguiente, Enrique llega a casa, se emperifolla, se perfuma y se va. Y bueno, Mariana queda ahí trabajando. De pronto, 12 de la noche, entra Enrique a la casa, llama a Mariana, no está, sube las escaleras, todo apagado, la llama al teléfono, no contesta y se mete en redes sociales para ver si logra saber en qué anda y por qué no está y tal. Y encuentra una historia de las amigas en una discoteca con Mariana, trago en mano, pegando brincos, bailando y listo. Listo. No se enojó, no puteó, no hizo berrinche, no dijo absolutamente nada. Simplemente algo adentro se apagó. Y lo que le llegó fue full claridad. Enrique se puso la pijamita, se lavó los dientes, se acurrucó en la cama y se durmió sabiendo que esta era la última noche de esta relación. A la mañana siguiente, Enrique le habló a Mariana con mucho miedo, pero con muchísima contundencia y con muchísima honestidad. Y le dijo, yo no voy a seguir encogiéndome para no incomodarte. Y a pesar de que te amo y a pesar de que valoro profundamente todo lo que hemos vivido juntos, yo no me voy a estancar porque vos no querés avanzar. ¿Y qué creen? Mariana no se lo tomó muy bien. De hecho, Mariana empezó a gritarle, a insultarlo, a decirle que él era un gran superficial de mier y que se había dejado lavar el cerebro y que era un capitalista y que ella nunca había podido ser feliz con él y que bla, bla, bla y bla, bla, bla. Y le dijo cosas feas y cosas más feas y cosas tremendamente feas. Y este men no parpadeó. Le dolió, obvio, lo que estaba escuchando, pero no parpadeó. No dijo nada, no reaccionó, porque Enrique ya no necesitaba
tener la razón. Ya no le interesaba. Lo único que Enrique estaba interesado en obtener era paz, tranquilidad y paz. Entonces Enrique se fue sin escándalo. Chao. Recogió sus cosas y se fue. Y Enrique no volvió a ver hacia atrás, porque Enrique entendió que a veces, aunque el amor no se haya terminado, el amor ya no tiene un terreno fértil donde seguir creciendo, evolucionando, echando para adelante. Y cuando lo entendió, se dio cuenta que quedarse era traicionarse. 4 historias, 4 personas que amaron a su manera. Algunas se rompieron en silencio, otras aguantaron más de la cuenta, pero todos se enfrentaron lo mismo. Una ruptura que no llegó de golpe, llegó poco a poco, pero cuando llegó se volvió inevitable. Y después, bueno, 2 de estas personas intentaron regresar. Quisieron creer que había algo por rescatar. Las otras dos, las otras dos le dieron vuelta a la página. Pero bueno, ¿qué pasó con los que lo intentaron? ¿Fue un error o fue una segunda oportunidad? Las personas ansiosas muchas veces creen que cuando una relación fue intensa, fue profunda y fue dolorosa, merece una segunda oportunidad. Que a veces volver es una señal de madurez, es una señal de evolución y es una señal de que ahora sí todo se puede arreglar, que todo puede volver a funcionar. Pero cuando lo que se rompió no fue la historia, sino que fue la capacidad de sostener el vínculo, a veces volver no repara, a veces solo confirma lo que no pudiste aceptar la primera vez, que es que ahí no es, ahí no es. Memo lo intentó. Después del primer mensaje, segundo mensaje y tercer mensaje de Camila, aunque mostró un poquito de resistencia y aunque no quería volver a repetir el mismo patrón, decidió que había que darle una segunda oportunidad a esto. Entonces, Camila, que lo que le había dicho era que solo quería sentarse para conversar y aclarar las cosas, lo invitó a un café y cuando se sentaron la conversación fluyó, todo fue ligero, todo fue light, todo funcionó, se murieron de risa, recordaron viejos tiempos y sintió por primera vez esa conexión que por tanto tiempo habían dado persiguiendo con Camila. Y claro, ella le dice que lo extraña, le dice que quiere volverlo a intentar, le dice que sabe qué fue lo que hizo mal, que ya está totalmente clara de cómo cambiar las cosas y aquel hombre, viendo con tanta necesidad que lo escogieran, decidió volver. Entonces al principio todo parecía ser diferente. Camila estaba mucho más cercana, mucho más cariñosa, mucho más disponible y Memo se mostraba mucho más cuidadoso y mucho más claro. Pero pasadas algunas semanas, todo volvió a repetirse. Sin que hubiera una detonación, sin que hubiera una discusión, un pleito, un reclamo, nada. Un día Camila no le contestó un mensaje por horas. Luego empezó a desaparecer. Luego empezó a tomar espacios que antes no tomaba. Luego empezó a actuar de forma misteriosa como sí lo había hecho en el pasado. Luego empezó a demostrar que no quería estar en la relación. Y claro, cualquiera pensaría que Memo entró en pánico y que Memo hizo lo que siempre hacía para sostener el vínculo, pero esta vez no lo hizo. Esta vez Memo no rogó, se quedó en silencio y simplemente agarró sus 4 cosas y se fue. Porque después de un poco de trabajo, de algunas sesiones en donde claramente trabajó conscientemente, Memo entendió que no había que sobreextenderse para ser elegido. Memo entendió que amar no es entregarse hasta vaciarse por completo. Luciana también volvió. Antonio le escribió un mensaje súper largo explicándole que había ido a terapia, que se había dado cuenta de todos los errores que había cometido, que estaba seguro que ella era la mujer con quien él quería compartir el resto de su vida. Y claro, ella lo extrañaba y lo extrañaba un montón. Aunque reconocía que era emocionalmente incapaz, ella lo amaba
y decidió darle una nueva oportunidad. Y sí, Antonio parecía haber cambiado. Estaba más cercano, más comunicativo, más presente, más conectado. En fin, todo parecía que iba bien, pero la herida de Luciana, esa herida no había desaparecido. Entonces, cada vez que él se enojaba, ella caía en una profunda crisis porque sentía como que todo se iba a volver a repetir. Cada vez que Antonio se metía a bañarse con el celular en la mano, ella sentía que le temblaba todo el cuerpo. Pero esto no era por celos, esto era por memoria. Esto era porque el cuerpo recuerda aun cuando el corazón decide perdonar. Pero bueno, Luciana decidió irse por segunda vez. Lo hizo con muchísima calma, lo hizo con muchísima dignidad, lo hizo sin revisar nada, lo hizo sin protestar, lo hizo sin drama, lo hizo con una sola certeza. El amor no puede sostenerse donde ya no hay seguridad emocional. Laura, en cambio, no volvió. Decidió que no. Y no fue que no volvió por orgullosa. Cero. Laura no volvió porque no estaba dispuesta a poner en riesgo el equilibrio que había encontrado para volver con una persona que no le daba ninguna garantía de cambio. Entonces pasó su duelo en soledad, viéndose con una honestidad brutal hacia adentro, cuestionándose sus comportamientos, viéndolos desde la conciencia y entendiendo cómo era que realmente se veía una relación sana. Entonces poco a poco volvió a ella. Volvió a sus hobbies, a sus pasatiempos, a su escritura, volvió a su familia, a sus amigos, volvió a enfocarse full en el trabajo. Entonces un día se dio cuenta que no era que lo extrañaba a él, sino que extrañaba la versión de ella que todavía soñaba con ser la elegida. Y con eso, finalmente soltó. Enrique tampoco volvió. Enrique siguió creciendo. Enrique entendió que lo de él era el crecimiento interno, el crecimiento espiritual, el crecimiento profesional. Y no era como que de pronto veía a Mariana por encima del hombro y que por eso decidió no regresar. Para nada. Enrique decidió no regresar porque Mariana se estancó, decidió no moverse y él ya no estaba dispuesto a hacerse pequeñito para poder encajar en la vida de Mariana. Entonces han pasado 6 meses y Enrique ya encontró a alguien, alguien que le brinda paz, alguien que le brinda una conexión genuina respetando quién es él, alguien que no le pide explicaciones por lo que piensa, por lo que siente y por lo que quiere. Y a pesar de su miedo, Enrique no dudó por un segundo de que había tomado la decisión correcta al cerrar la puerta. Porque a veces volver no es amor. A veces volver es una recaída. Y a veces no volver no es orgullo. A veces no volver es conciencia. Y eso es lo que quiero que entendás si es que estás pasando por una ruptura y tu relación se parecía en alguna medida a una de estas 4 relaciones. Porque no todas las historias tienen que continuar. No todo amor puesto sobre la mesa es buen amor. No todo lo que duele se sana volviendo. Porque a veces lo más valiente que podés hacer no es luchar para recuperar algo que se rompió. A veces lo más valiente que podés hacer es sostener esa ruptura porque no cumple con lo que vos necesitas para encontrar tu mejor versión, tu plenitud, tu felicidad. Porque si ya diste todo, si ya esperaste, si ya te rompiste intentando que funcione, pues es momento de dar vuelta a la página y de no pensar en segundas oportunidades. Más bien, es el momento de pensar en darte una oportunidad a vos, de crecer, de evolucionar, de empezar a vivir el amor desde un lugar diferente, el buen amor. Así que ojo ahí. Gracias por quedarte hasta el final del video. Si te gustó lo que viste, te agradezco miles si le puedes dar like, si te puedes suscribir a nuestro canal porque cada vez somos más y si por ahí se lo puedes compartir a alguien que lo pueda estar necesitando porque uno nunca sabe. También, si crees que ha llegado la hora de ir a buscar tu mejor versión y querés trabajar conmigo en sesiones privadas 1 a 1 con Coach Andrés, abajo en la descripción de este video te voy a dejar mi info de contacto. Y recordá que el mundo es de los valientes. Así que avanza sin miedo. Nos vemos en el próximo video.